Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Charlando sobre Alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Nuestro agradecimiento al director Luis González de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y hacer posible este espacio para charlar sobre temas de alcoholismo. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo, les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta charla ayude a nuestro público del auditorio a conocer algo más sobre Alcohólicos Anónimos. Y con nosotros en este programa están los compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos Sección México. Con ellos vamos a estar charlando, por lo tanto les voy a pedir a cada uno de ellos que se presente. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Luis y soy alcohólico, miembro de Alcohólicos Anónimos Sección México. Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, y mi nombre es Andrés, soy también de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Hola, bienvenido. Gracias. Compañeros, muy buenas tardes, al público que nos escucha, muy buenas tardes, yo soy Bonifacio, alcohólico. Hola, Boni, bienvenido. Compañeros, para la gente normal beber alcohol significa jovialidad, grata compañía, liberación de las preocupaciones, y tomar alcohol lo disfrutan de una forma placentera. Pero para nosotros los alcohólicos sabemos que esto ya no es posible. El haber bebido en exceso nos llevó a retirarnos de la sociedad y de la vida misma. Todo por la dependencia y hacernos esclavos del alcohol. Esto nos llevó a vivir una gran soledad por nuestro consumo de alcohol. Llegamos a buscar lugares sucios, sórdidos, para encontrar la compañía de otros borrachos como nosotros. El alcohol nos llevó a algunos a perder la familia, el trabajo y amigos, y hasta llegar al rechazo y desprecio de la sociedad misma. Compañeros, el ser una persona alcohólica nos llevó a enfrentarnos a la frustración, al terror, al aturdimiento y a la desesperación. ¿Qué nos pueden platicar de eso? Adelante. Bien, fíjate Gustavo, cuánta realidad hay en lo que mencionas. El beber no es malo. Menciona ahí que es grata jovialidad, compañía con los amigos, momentos agradables. Pero estamos hablando de una enfermedad que es progresiva. En el caso como alcohólico, se inició bebiendo, a lo mejor moderadamente, donde había espacios donde se disfrutaba todavía del alcohol, donde sí era cierto, se le pasaron las copas, cometió un error, y así sucesivamente. Aquí el problema radica en estar bien conscientes que padecemos una enfermedad que es progresiva y que en un momento determinado se va a convertir en una pesadilla. Esos momentos de alegría, de compañía con los amigos, la familia, pues quedaron muy atrás. Ya la familia verdaderamente no quería convivir con uno cuando andaba en copas, los amigos menos. De alguna manera siempre venía ese reproche, venía ese rechazo, y de alguna manera pues más se profundizaba uno en el alcohol. ¿Por qué? Porque lo más sensato era esa situación. Además de lo que mencionabas, el alcohol pues genera resentimiento, genera dolor,
genera amargura y sobre todo al final termina uno solo porque no se entiende que es una enfermedad y que como tal hay que tratarla. Gracias. Andrés. Bueno, estamos hablando de parte de la literatura que, si no me equivoco, es el 11º capítulo de nuestro libro azul básico. Y bueno, realmente es triste, pero es la realidad. Cuando se empieza a beber alcohol y se tiene la experiencia de que pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, todo lo compartimos, sentimos que es algo normal, nos juntamos con gente que no es alcohólica, en alguna fiesta, planeamos ir a lugares, a fiestas, reuniones y pasarla bien, un momento agradable y olvidarse de esos problemas de la vida. Hasta ahí es algo, pues, bueno, tal vez pues, a la gente normal le guste convivir, y el alcohol, bueno, pues se relaciona, porque pues aquí no le gusta echarse una cervecita en alguna fiesta o en una reunión familiar. Un lubricante social. Pero aquí en Alcohólicos Anónimos entendemos que nos encargan de decirnos que pues estamos tratando con una enfermedad como tal, y que esta enfermedad pues tiene sus características o síntomas, y una de ellas pues es ser progresiva, ¿no? Y poco a poco esa gente que nos invitaba, esa gente que nos motivaba a compartir con ellas un momento especial, un momento de liberación, pues se va haciendo a un lado por la manera de beber del alcohólico. Entonces el alcohólico se va quedando en un estado de aislamiento. ¿Qué pasa entonces? Pues se tiene que juntar con gente similar, con gente igual, y va cayendo el alcohólico a esos lugares, pues donde pues ahí encuentra de momento esa compañía, esa comprensión, porque se está juntando con gente que vive el mismo problema, y que para ellos pues tampoco, como para el alcohólico, pues no hay salida. Entonces de esa manera existe ese puente de comprensión, y se enlaza, ¿no? Se enlaza esa manera de pensar con aquella gente, y el alcohólico se va quedando y va aislándose de la misma sociedad, y juntarse con otra sociedad, pero una sociedad perdida. Y entonces pues es donde nosotros vemos a esa sociedad perdida, pues donde donde menos esperamos, ¿no? Debajo de un puente, en la calle, en un lote baldío, etcétera. Porque ya la sociedad misma pues ve mal al que es el alcohólico. Es todo por mi parte. Gracias, Andrés. Luis. Sí, cuántas veces en mi vida yo pensaba que iba a encontrar una vida agradable con la gente que prefería yo convivir, que eran los borrachos de ahí de mi barrio, ¿no? Ya que yo no podía convivir con la gente normal en los eventos, en las fiestas, o con los familiares, me era muy difícil convivir con ellos, aún después de haber bebido unas copas. No me era fácil, ¿no? Porque ellos bebían 1 o 2 copas y bailaban, convivían, platicaban, pero de mi parte yo no podía hacer ese tipo de cosas y no sabía por qué era lo que me estaba sucediendo. Pero sí es bien cierto, como platicaba ahorita Gustavo, ¿no? El querer vivir esa buena convivencia, esa jovialidad, ese reír, ese compartir con las demás personas, era algo maravilloso. Yo quería vivirlo. Para eso tenía que beber, pero de mi parte ni así podía ser parte de esa gente. Yo me sentía muy diferente, a la gente normal con la que yo convivía. Entonces tenía que irme a la calle a buscar a los borrachos que yo conocía, algunos de ellos compañeros míos de infancia, ¿no? Que ya habían empezado a beber desde más antes que yo, y los veía, ¿no? Todas las semanas, a veces a diario, a veces los fines de semana en los que yo empecé a beber, verlos cómo disfrutaban,
hablaban y hablaban de cosas pues que yo quería vivir, como era el ganar mucho dinero, el tener muchas mujeres, el tener buenos carros, pero lo que yo no sabía es que ellos robaban algunos de mis compañeros, ¿no? Tenían que vivir situaciones muy difíciles que ellos no me platicaban, todo era cotorreo. Entonces me agradaba ese tipo de vida y yo decía, me gustaría vivirlo, como que eso es la vida, ¿no? La vida de disfrutar, porque al tiempo de estar dentro de Alcohólicos Anónimos me di cuenta que mi vida estaba llena de frustración antes de que yo empezara a beber alcohol. Mi vida era triste, mi vida era de soledad, era de miedo, no había una aceptación de lo que yo vivía, de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos, de la gente que yo conocía. O sea, no había esa aceptación de lo que yo estaba viviendo y deseaba esas cosas que aquellos compañeros del barrio vivían, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo no pude llenar ese vacío, ¿no? Por más que intentaba, ¿no? En cada borrachera, en cada copa que yo bebía, ¿no? Tratando de encontrar esa alegría que nunca había vivido y ver que era lo mismo. O sea, podía mentir, podía reírme a carcajadas con ellos, pero por dentro me sentía vacío, no era yo. Y eso me llevaba a beber más alcohol para tratar de llenar ese vacío. Fueron días interminables, fueron años interminables, y después de cada borrachera encontrar esos 3 jinetes del apocalipsis del alcohólico, ¿no? Que mencionaba ahorita Gustavo. Esos 3 jinetes, el aturdimiento, la desesperación, el terror. Es cruel, es terrible, ¿no? Pero en una de ellas fue tan fuerte la impresión, en una cruda que tuve un día domingo, y ya no pude llegar a la casa, me quedé en un prado allá acostado a dormir la borrachera, y cuando desperté sentí ese miedo increíble, o sea, un miedo que yo no había sentido hasta ese momento, un miedo con un pensamiento que decía, ¿qué has hecho de tu vida, Luis? ¿Qué has hecho de tu vida? Se te ha pasado la vida y no has hecho nada. Pero inmediatamente mi mente se protegía y decía, pues si le echo ganas, si estudio, si trabajo. Pero por otro lado mi mente me decía, ya lo has intentado muchos años, siempre has dicho lo mismo, y aparece ese terror, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser de mi vida? Siento esa soledad terrible que casi podía tocarla, una soledad negra y casi sólida, ¿no? Fue algo increíble, porque yo me decía, pues tengo amigos, tengo a mi familia, ¿por qué me siento tan solo? ¿Por qué? Fue algo increíble, ¿no? Que casi me hacía llorar. Pero hubo unas palabras en mi mente, unos pensamientos que decían, ¿y quién me puede ayudar? ¿A dónde puedo ir? Y a los pocos meses pude llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y con el tiempo me he dado cuenta que esa soledad la llevaba cargando desde hace mucho tiempo, esa frustración, esa desesperación por no saber por dónde conducir mi vida. Esto, como dice este libro, este texto básico de Alcohólicos Anónimos, dice ahí, los pobres infelices alcohólicos que me estén escuchando me podrán comprender, y vaya que si yo los pude comprender, pero esto va para largo, y adelante, mis compañeros. Gracias, Luis. Es cierto, nuestro alcohol nos llevó a vivir, no son 3, son 4 jinetes del apocalipsis, por ahí faltó el acudinamiento. Pero lo cierto, decía Luis, llegamos a un grupo, y al haber llegado a un grupo, el día de hoy nosotros somos testimonios de que hemos salido de ese fondo de sufrimiento donde nos llevó nuestro alcoholismo, y hemos encontrado una solución a nuestro problema, hemos encontrado una nueva forma de vida, y hemos recobrado el respeto como persona, y hemos empezado a ser útiles, y hoy buscamos ser felices. Compañeros, la gente que nos conoce, y aún la que no nos conoce y nos ha visto y han oído de nosotros, se hacen una pregunta: ¿cómo le hicieron estas personas para sobreponerse a la desgracia que les había causado el alcohol? Adelante, Luis. Fíjate que no es una tarea fácil, ¿eh? Definitivamente tiene que tocar un fondo, tiene que convencerse uno realmente
de que la forma tan destructiva en que está uno consumiendo alcohol, pues lo ha marginado de muchos lados. Y de alguna manera llega uno a Alcohólicos Anónimos todavía con muchas dudas. Se piensa que si tomar brebajes, hacer promesas, castigos, tantas cosas tuvieron que poner en práctica, no ha funcionado. ¿Cómo unas simples pláticas va a funcionar para ese propósito? En mi caso, yo llego a una agrupación de Alcohólicos Anónimos y créemelo que a pesar de ser difícil, la gente que me conocía, cómo bebía, los desmanes que hacía, los problemas que ocasionaba, todo ello, pues dudaban de que yo fuera a permanecer dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, mas sin embargo tenían esa ligera esperanza, ojalá y le funcione. Es obvio que hubo algo que se tuvo que dar en ese grupo. Por primera vez no se escucha esa exigencia de tienes que dejar de beber. No se escucha ese calificativo de no tienes consideración de tu madre, no tienes consideración de nada, eres irresponsable, eres un vicioso, ¿de qué sirve que uno te quiera si defraudas la confianza? Y se llega a un grupo y lo que encuentra uno son las palabras, bienvenido, has llegado al lugar indicado. Si tu problema es querer dejar de beber, ya no estás solo. Hoy cuentas con el apoyo de miles de hombres y mujeres que te van a apoyar en ese propósito. Y empiezas a escuchar las palabras cuando te dicen qué es lo que hizo cada uno de esas personas. Viene ese cambio y vuelvo a repetirlo, la gente que rodea a uno no lo cree, pero conforme va pasando el tiempo y se va afianzando uno dentro del programa, desde luego que vienen esas preguntas: ¿qué le pasaría? Ya no escandaliza, ya no se oye música, ya no anda peleando en la calle, estará enfermo, o qué es lo que sucede. Y desde luego que uno no tiene ningún inconveniente en decirles que se ha llegado a un programa de Alcohólicos Anónimos. Gracias, Bon. Pues es interesante la plática con mis compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Vamos a continuar con ellos. Vamos a ir a un corte, es muy breve y en un momento regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. ¿Has intentado dejar de beber y no puedes? Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente ya estamos aquí de regreso en tu programa charlando sobre alcoholismo. Estamos platicando con nuestros compañeros que después de haber andado en el alcohol sufrimos muchas malas experiencias y vivimos cosas muy terribles dentro de nosotros. Pero llegamos a un grupo
Y en ese grupo hemos encontrado una solución a nuestro problema, una nueva forma de vida. Y esta parte a la gente que nos conoce y aún la que no nos conoce les llama la atención. Y en su momento se hacen una pregunta: ¿cómo le hizo esta persona para sobreponerse a la desgracia que le había causado el alcohol? Adelante, Luis. Sí, es una gran pregunta, ¿no? Que el alcohólico se va haciendo, y la familia pues también, porque también sufre con el alcohólico. El alcohólico es una persona que todo destruye a su alrededor, y esa pregunta me la hacía yo: ¿en dónde? ¿Con quién? ¿Cómo voy a sobreponerme a esta situación que estoy viviendo? ¿No? Ya no quiero beber, porque cada que bebo empiezo a hablar mal, empiezo a insultar y a veces hasta pelearme, ¿no? Entonces escuché por ahí el mensaje de Alcohólicos Anónimos, algo que me causaba mucha risa, se me hacía algo caricaturesco, ¿no? Que hasta hubiera esa cuestión de Alcohólicos Anónimos, un hombre muy chistoso para mí, al cual me decía yo: pues yo soy muy inteligente como para ir ahí, yo necesito ir a algún centro donde me ayuden, un centro donde haya gente profesional. Pero vaya que la desesperación fue más fuerte para mí, la necesidad y la falta de dinero también, porque en aquel entonces estaba quebrado, entonces no había mucho dinero, y dije, bueno, pues voy a ver ahí a ver qué sucede. Lo que encontré fue un conjunto de gente, después mis compañeros, que también eran como yo. O sea, estar ahí, el darme una bienvenida a mis compañeros, con eso fue más que suficiente para sentir un poco de tranquilidad. Escucharlos después en sus experiencias como bebedores, el tiempo que habían bebido, los problemas que tuvieron, los daños que causaron y todo, y ese camino que tuvieron que caminar. Me decía yo, como que yo soy de aquí, hablan mi mismo idioma. Y es que en los grupos de Alcohólicos Anónimos escuché a gente que hablaba como yo, ¿no? Que pensaba como yo. Entonces eso me agradó muchísimo, me hizo sentir muy bien. Y una de las situaciones que me ayudaron mucho a permanecer en un grupo de Alcohólicos Anónimos, aún sin comprender cuál era la manera de dejar de beber, fue la fraternidad que había, la unidad de estos compañeros que aún sin conocerme me trataban de una manera como si me conocieran de mucho tiempo, ¿no? Algunos algo amables, otros no tanto, pero en fin, compañeros míos, ¿no? Dentro de Alcohólicos Anónimos me hablaron de ese programa de recuperación que no alcancé a comprender desde un principio, pero que poco a poco he ido asimilando, ¿no? Decían mis compañeros, un programa sencillo para una mente difícil. Entonces para mí sí fue algo difícil aceptar ese primer paso de recuperación del programa que tenemos, y que decían mis compañeros: es importante que te des cuenta que tu manera de beber ya no la puedes controlar, para que puedas continuar en este programa de recuperación. Y fue a través de su experiencia, de cómo interpretaban esa derrota, ese aceptar que uno está enfermo de alcoholismo, que sufre de esta enfermedad, y que a partir de aceptar esta enfermedad uno puede empezar a dar otros pasos. Con el simple hecho de decir que es alcohólico, ya se empezó en esa recuperación, porque desde ese momento yo ya no bebí, porque mis compañeros me decían: nada más por hoy, Luis, nada más por hoy es este programa, nada más hoy no bebas, no te imagines que son muchos años los que vas a estar aquí, nada más el día de hoy. Y fue así como día a día fui empezando a descubrir este programa de recuperación a través de la experiencia de mis compañeros. Pero adelante, compañeros, gracias. Gracias, Luis. Adelante, Andrés. Sí, bueno, hablaba ahorita Bonnie de lo difícil que es encontrar la salida, de alguna manera, cuando todos piensan que ya o hasta el mismo alcohólico piensa que ya se acabó, todo se acabó para el enfermo alcohólico. Es muy triste ver, es muy triste ver que no hay una esperanza, pero gracias a Dios que hay una comunidad dentro de Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues desde que llego yo, pues ellos explican, o sea, ya los maestros, los que me antecedieron, pues ya están formando las filas, y al parecer que ya están esperando al nuevo, ya están esperando al que va a requerir la ayuda. Y qué paradoja, ¿no? Porque esa ayuda es mutua. A
a través de las experiencias y empezar a aprender de lo que es el alcoholismo, o sea, hablar tanto de alcoholismo, pero sin beber, hablar de las borracheras, hablar de las experiencias y sin beber, tomando un programa desconocido, pero enigmático. Es para mí sí es un milagro, ¿no? Cambiar de un momento a otro, una experiencia muy fuerte, un cambio de vida radical de 360 grados a través del conocimiento adquirido por los compañeros que anteceden un grupo de alcohólicos anónimos de lo que es el alcoholismo, una enfermedad incurable, progresiva y de consecuencias fatales. Y empezar a parar esa autodestrucción, con uno mismo. Ahí empieza la recuperación del alcohólico, empezar a parar esa masacre, ¿no? Y darse cuenta que el beber son síntomas más profundos, son cosas que ni siquiera pensaba yo que... ¿por qué bebía? Bueno, si a mí me preguntaban, pues, ¿por qué bebías? Porque me gustaba, o porque me gustaba el sabor. Pero la realidad para el alcohólico no es esa, la realidad son causas más profundas que nosotros al entrar a Alcohólicos Anónimos y nos motivan a abrir nuestro corazón, nuestra mente y compartir nuestra verdadera situación fatal, pues nos damos cuenta que no es cierto, que tal vez ni el sabor del alcohol o de la cerveza nos agradaba, que nos gustaba el efecto, eso sí, y que a través del efecto, pues en mi caso, pues hacíamos esas barbaridades, ¿no? Esas cosas trágicas, esas cosas chuscas que a mí me pasaron. Yo tengo mi propia experiencia, podría contarles varias, ¿no? De las que yo me acuerde y que decía, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me metí con la familia? ¿Por qué hice tal o cual cosa, ¿no? Que se rieran de mí al otro día. Oye, Andrés, pero es que ¿por qué hacías eso? Ni yo mismo me acordaba a través de esas lagunas mentales. Y obviamente el alcohólico pues se llena de vergüenza, de pena. ¿Y qué necesita? Pues otra copita, no pasa nada. Me la curo, me la sigo. Y es un círculo que no sale, el alcohólico no sale fácilmente. Entonces yo me siento afortunado el día de hoy por pertenecer a esta comunidad. El día de hoy que tengo ya ciertas 24 horas aquí, decimos nosotros, me siento afortunado por estar aquí, no llevarme esa primera copa, porque se van haciendo semanas. Aquellos mis compañeros me decían, se van a hacer días, semanas, meses, y ya cuando te des cuenta tienes años sin beber. Pero no me debo de descuidar, debo de seguir dentro de mi comunidad, con mis compañeros, porque a veces yo mismo hago la promoción de que Alcohólicos Anónimos no funciona, vuelvo a beber, etcétera. Entonces el programa es tan sencillo, pero es difícil de aceptarlo. Así que pues sí, eso es lo que yo entiendo, Gustavo, de esta pregunta. Gracias. Nada. Compañeros, el conocer el programa de Alcohólicos Anónimos, el practicarlo, nos ha permitido dejar de beber y sobre todo cambiar nuestras vidas. Además, dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, hemos encontrado la oportunidad de poder trabajar con otra persona que tiene el problema con su manera de beber. Compañeros, a través del tiempo que ustedes han realizado este servicio de trabajar con otras personas alcohólicas, ¿qué experiencia nos pueden compartir? Adelante, Bonnie. Fíjate que, híjole, experiencias maravillosas, Gustavo. Anteriormente esa gente que nos sacaba la vuelta, que nos veía con recelo, con desconfianza, conforme va realizando uno ese trabajo en Alcohólicos Anónimos de llevar nuestro mensaje, y que se dan cuenta que no los vamos a engañar como tantas otras ocasiones se había hecho. ¿Qué crees? Que gente muy agradecida, es una experiencia por sí sola maravillosa, mencionaba, porque
imagínate aquel hogar donde hay una persona que bebe mucho, que la economía no es una seguridad de que haya, donde en un momento determinado no hay ya nada de confianza, nada de amor, muchas veces existe el temor hacia el enfermo alcohólico, y llegas y llevas esa palabra de esperanza, Alcohólicos Anónimos, y empiezas a ser persuasivo con ellos, y vas viendo cómo se va transformando esa vida. Aquella mujer, aquel padre, aquella madre, aquel esposo, con el semblante de amargura, de frustración, de incertidumbre, que va transformándose en la medida que el enfermo alcohólico va haciendo raíces en un grupo de AA, que no nada más va dejando de beber, sino que el día de hoy ya trata de ser responsable, ya trata de ser acomedido, ya en un momento determinado se preocupa por el bienestar de la familia. Entonces, imagínate nada más que a todo dar, pero lo mejor de ello es que al realizar todo ese trabajo, el mayor beneficiado eres tú mismo, porque viene un compromiso que estás haciendo contigo mismo, de continuar en el programa, de echarle ganas, de redoblar esfuerzos, y que al final de la jornada te das cuenta que tu grupo ya no está vacío, que hay otra persona, y que esa persona va a transmitirle el mensaje a otra persona más, y así sucesivamente, ¿no? Eso es todo. Gracias. Luis. Sí, es algo, decía Bonnie, maravilloso, ¿no? Y ya lo creo que sí es parte de nuestra recuperación. Y en un principio, pues todas estas cosas son desconocidas, pero se van viviendo. Los compañeros nos hacen, nos impulsan, nos motivan, porque esto es una parte importante para el alcohólico. Para su propia recuperación es necesario que hable con otro alcohólico y le transmita este mensaje. Es una cosa importante, eso es lo que me decían mis compañeros. ¿Quieres mantenerte en esa sobriedad, Luis? Pues sí, lo que sea, ¿no? Y vamos a ver a un alcohólico, y sí, vamos a ver. A veces no nos recibían, y eso me enojaba, ¿no? Pero a veces sí nos recibían y parecía que no nos escuchaban. Pero cuando yo ya estaba participando con ellos, platicándoles de cómo había dejado de beber, de cómo llegué a Alcohólicos Anónimos y lo que tuve que vivir antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, y ver en ellos, que cuando yo llegaba a platicar con ellos, o llegaban mis compañeros, su mirada era sombría, era agachada, era vacía, era mirar a ninguna parte y con mucho sufrimiento en su rostro, ¿no? Entonces el llegar y empezar a platicar con ellos, como que de repente empezaban a alzar la vista. O sea, es ese impacto que causa el alcohólico que bebió antes y ya ha dejado de beber y se mantiene en sobriedad, el impacto que tiene sobre ese que todavía no puede dejar de beber, porque se le está hablando en su mismo idioma, no le estamos dando una lección o lo estamos queriendo ser maestros de ellos, ¿no? O dándoles consejos, no, les hablamos de nuestra propia experiencia y cómo hemos dejado de beber y lo que ahora vivimos, ¿no? Que es lo que el alcohólico como yo antes de llegar aquí quería vivir, o sea, momentos de tranquilidad, regresar con la familia de alguna manera, vivir bien como lo hacían mis hermanos, algunos amigos que conocía, ¿no? Gente conocida que estaba viviendo de una mejor manera que yo y sobre todo progresando en todos los aspectos de su vida. Entonces el hecho de platicar con ellos y ver cómo su cara se iluminaba fue una cosa maravillosa, es un sentir, es un sentimiento que yo no había tenido desde hacía mucho tiempo. Yo no le creía a mis compañeros que el hablar con otro enfermo alcohólico que aún está sufriendo daba una sensación agradable que no se podía hablar, pues, o sea, decir cómo es, sino que se tenía que vivir. Entonces yo la viví. Creo que hasta ese momento, desde que empecé a hablar, desde que empecé a ir a hablarle a otro alcohólico, yo no había vivido esa paz mental
creo que esa primera vez que hablé con otro alcohólico y le dije cómo había dejado de beber y que le hablé de mis problemáticas que tuve para que él pudiera verse reflejado, sentí un poco de más, aunque fueran por unos minutos, cosa que yo no había sentido. Desde entonces me dije, pues yo voy a hacer este tipo de trabajo porque lo que se siente es algo grande. Y la persona que lo escuchó después nos participó ya, se le dio la ubicación del grupo y sí asistió. Y lo que él dijo, eso me llenó más todavía porque sintió una esperanza de que él podía vivir bien. Entonces, como este tipo de cosas se han vivido, este tipo de situaciones, algunas veces un poco difíciles, porque no es fácil que el alcohólico quiera recibir una plática, no es fácil encontrarlo en su domicilio y a veces está enojado y no quiere hablar con nosotros, ¿no? Pero eso ya no nos importa tanto, sino el hecho de ir a hablar con él es lo que nos mantiene sobrios y lo que nos hace sentir bien, porque decían mis compañeros, si no atendió el día de hoy esta persona, no quiso saber más del mensaje, al menos ya le sembraste la semilla y algún día nos va a buscar. Creo que eso es algo de lo que hemos vivido. Gracias, Luis. Andrés. ¿Qué pasó? Yo creo que, miren, la pregunta es ¿cómo se siente ayudar a otros? ¿No? O sea, ese es algo que muchas veces yo he pensado que no ayudamos a otros, sino que nos ayudamos a nosotros mismos. Ajá. O sea, de eso se trata este programa, ¿no? De compartir esa experiencia, pero más que nada que el beneficiado sea yo mismo el beneficiado, a través de mi estancia en Alcohólicos Anónimos, a través de sentirme útil, a través de sentir ese sentido de pertenencia, de tener un propósito en la vida. Entonces, cada que llega una persona por información o un nuevo en algún grupo, a nosotros es como si nos renovaran esas energías, si se nos renovara esa manera de vivir, de retomar nuestro programa, porque pues muchas veces nos conformamos con estar sin beber. Y no practicar esos 12 pasos de recuperación, porque practicando los 12 pasos de recuperación, la unidad de servicio en Alcohólicos Anónimos, se garantiza que una persona pueda estar bien emocionalmente, o sea, que pueda tener esa tranquilidad. Sin embargo, pues sabemos que nos falta trabajar, nos falta trabajo. El trabajar con otros es parte de programa, y para mí es muy satisfactorio cuando me preguntan, cuando llega un nuevo a grupo, cuando alguien llega por información. O sea, a veces ni nos ponen atención, a veces ni se quedan, pero a nosotros como tal, los que estamos perteneciendo, nos ayuda a renovar esas fuerzas y esas ganas de continuar haciendo lo que estamos haciendo. Ya por ahí vemos a personas que se van quedando, que vienen por información, se alejan y vuelven a regresar. Nosotros sabemos que de eso se trata, de darles una información y que con su propia experiencia lo comprueben. Si Alcohólicos Anónimos o el programa de Alcohólicos Anónimos está diciendo alguna cosa que no se cumpla aquí dentro de la comunidad. Gracias. Gracias, Andrés. Pues, como les comento, la charla está interesante con nuestros compañeros. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos para seguir continuando con la charla con nuestros compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 800-561-3368. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad.
Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente, ya estamos de regreso aquí en tu programa charlando sobre alcoholismo. Compañeros, estamos platicando que en un momento dado el haber llegado a Alcohólicos Anónimos con una terrible enfermedad, con angustia, desesperación, el haber llegado a un grupo nos ha permitido detener la enfermedad del alcoholismo. Y eso ha ayudado a que nosotros tengamos un cambio de vida. Y la parte de estar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos nos ha permitido ayudar o trabajar con otra persona que tiene problemas con su manera de beber. Se dice que el programa de Alcohólicos Anónimos es espiritual. Y parte de esa espiritualidad es ver cómo el programa funciona en la persona enferma. Y ésta se va recuperando. Es grato ver la transformación de aquel alcohólico que estaba tirado en la calle, que estaba sufriendo y hoy en día conviva con la familia y con la sociedad. Esto a los Alcohólicos Anónimos nos hace sentir felices y con mucha alegría. Y más alegría es ver cómo el enfermo y la familia tienen una relación llena de optimismo, nuevas metas, lo cual hace ver lo maravilloso que es este programa de Alcohólicos Anónimos. Compañeros, coméntenos alguna de sus experiencias agradables o significativas de ver alcohólicos recuperarse, al igual que la familia se reintegraron a una vida social. Adelante, Boni. Fíjate, Gustavo, que a mí me marcó una experiencia. En alguna ocasión, al salir del grupo, un compañero nos invita a su casa, tenía una reunión familiar. De alguna manera viene el reflejo con aquellas personas que beben y recuerda uno la etapa de bebedor. Y en esa ocasión no fue la excepción, había por ahí una persona que deambulaba de mesa en mesa, quería bailar, no le hacían caso, quería participar en todas las charlas que tenía la gente. Y me atrevo a preguntarle a la persona que nos invitó, ¿quién es esa persona? Y me dice, es mi tío. Y me dice, ya lo he invitado al grupo, pero ¿qué crees? Que no quiere ir. Y le pido la dirección de este individuo y me presento al siguiente día a su casa y le digo que habíamos hablado y que él me había pedido que fuera a visitarlo. De hecho, no se portó grosero, todo lo contrario, muy amable, y me dice, es que ahorita me siento indispuesto, me siento muy mal físicamente. Ese día era un día lunes. Y me dice, ¿por qué no viene el jueves? Y acepto la invitación. Yo pensaba que no iba a aceptar la invitación. Para ello, su mamá, una señora de edad avanzada, cabello blanco, me decía, no creo que quiera ir. Y el día jueves, ahí estuve, puntual a la cita, y le puse la alternativa de varios grupos que estaban por su domicilio. Eligió uno y se quedó en ese grupo. Pasando un tiempo, yo ya había olvidado a esa persona. Ya me había metido en mis actividades cotidianas y todo. Y voy caminando por la calle y escucho un grito. Un buen día. Escucho un grito y volteo y es aquella señora de edad. Y la verdad no puedo describir la alegría que tenía esa mujer en su semblante. Me dice, qué bueno que lo veo. Hoy festejamos el primer aniversario de mi hijo y quiero que esté usted presente. Y me llevó a ese grupo
¿Y qué crees? Que es muy motivante ver a una madre agradecida con Alcohólicos Anónimos, que en un momento determinado no se cansa de lanzar bendiciones para cada alcohólico y de pedirles que no desmaye uno en esa labor de ayudar a la gente. Esta persona continuó por varios años más en la agrupación hasta que tuvo que mudarse de domicilio y ya no supe más de él. La señora obviamente perdió la vida y de alguna manera son situaciones que tú mencionabas algo que contiene el programa de Alcohólicos Anónimos, espiritualidad. Esto es la espiritualidad del programa. El incontentamiento, la satisfacción de cada alcohólico cuando ha realizado la labor para la cual llegó a un grupo de Alcohólicos Anónimos y que está viendo transformar la vida de otro ser humano y por ende la de su familia misma. Gracias, Domingo. Te pusiste bien. Andrés. Sí, esas historias, bueno, estas experiencias son varias, o sea, son miles de milagros, si se puede decir así, a través de la estancia, pues escuchas muchos milagros. Y yo recuerdo ahorita, llegó un joven a eso de las 11 de la noche y traía su carro hecho pedazos y sin una puerta, se le quedó su puerta en el camino. Entonces llegó, cuando íbamos a cerrar el grupo, alrededor de 22 años tenía ese muchacho, llegó muy mal. Yo lo que le dije es, regresa mañana porque ya vamos a cerrar. Somos grupos de hora y media, ¿verdad? Sabemos que no somos anexos. Lo único que le dije, pues, dice, ¿puedo participar? Le invitamos a regresar otro día. Y yo jamás pensé dije, está muy chavo, ¿no? Está muy joven. Pero los milagros suceden. Al otro día llegó con esa tremenda cruda, pero llegó al grupo guerrero. Yo fui testigo de cómo le costó mucho trabajo pelear contra sí mismo y contra ese alcoholismo. La juventud muchas veces en nuestra comunidad es un peligro, pero en esta ocasión el destino así lo quiso. Y ahorita decía Bonnie, ¿no? El ver a una familia de ese muchacho y ver que su familia asiste a su primer aniversario, un milagro que ellos estaban esperando, es algo pues indescriptible, ¿no? Hay que verlo, sentirlo. Gracias a Dios este muchacho pues ya lleva algún tiempo ya dentro de la agrupación, es ahora un servidor, le gusta el servicio y fue dejando su manera de ser, su manera de rehusarse contra ese quedarse en el grupo, pero se fue dejando guiar, como nosotros decimos, ¿no? Y gracias a Dios, a mí me da mucho gusto verlo en la calle, sobrio, con planes de vida, proyectos, escucharlo, que tiene una vida por delante, ¿no? Que, por ejemplo, que ya tiene una novia o que sigue estudiando. Es una maravilla, Alcohólicos Anónimos. Y yo en mi estancia pues, podré decir muchas experiencias como tales, pero el propio milagro soy yo, ¿verdad? También podría ser, ¿no? El propio milagro igual yo, ¿no? Llego a, no tan joven, pero pues llegué a una edad considerable, y pudiendo rescatar lo que pues tal vez hubiera perdido con el tiempo y con el paso de la enfermedad. Me siento también afortunado. Tengo 2 hijas y ellas me han visto sin beber durante
muchos años. Y eso es para mí pues un logro porque dejar de beber es casi, porque tenemos muchas más cosas, pero casi nuestro único problema, los alcohólicos. Dejamos de beber y tal vez no haya en abundancia el dinero, pero pues ya llega donde debe de llegar. La familia no nos rechaza, no nos ve tan mal, cuenta con nosotros, cuenta con ese apoyo y bueno, pues ahí está. Ojalá y alguien que no crea o tenga alguna duda, pues le llegue ese cambio de vida bajo estar dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Gracias, Andrés. Luis. Sí, escucho las experiencias de mis compañeros, ¿no? Y de esas se viven pues casi a diario, ¿no? Mucha gente agradecida de lo que ha hecho Alcohólicos Anónimos con ellos. Y de igual manera, de mi parte, hay unas experiencias que he vivido pues con mi familia. Después de 12, 13 años de alcoholismo, de problemas inacabables, de gritos todos los días, de regaños de mi parte para con mi familia y tenerme que soportar hasta que un día se decidieron a no abandonarme, sino a correrme de la casa, ¿no? Entonces, me decía mi esposa, o cambias o ya no vuelves a entrar aquí, esto se acabó. Y ver la tristeza en su carita de mis hijas, el terror, de mi esposa su llanto, o sea, eran cosas que en un principio pues no me hacían sentir nada, ¿no? Pero en aquel entonces ya empecé a sentir, vi cómo estaba mi casa destruida por mí. Entonces, platicar esto con mis compañeros dentro del grupo, el practicar este programa de estos pasos, en uno de ellos se hace un análisis de personalidad para saber cuáles son los defectos que yo tengo y las grandes fallas que he vivido en mi vida y que son los que me tenían atados al alcohol. Entonces, empecé a actuar de otra manera diferente, como me decían mis compañeros que decía este programa de recuperación, con amabilidad, con respeto hacia mi familia. Entonces eran cosas que yo no conocía, solamente era la prepotencia, era el autoritarismo con el que yo crecí en mi infancia, ¿no? Entonces empecé a actuar de esta manera, como decían mis compañeros, siendo servicial, porque esto es algo que aprendemos dentro de Alcohólicos Anónimos, aprender a servir. Fueron cosas diferentes que se vivieron, no pasaron a partir de ese entonces, de ese momento en que mi padrino me hablaba de estas cosas. Digamos, padrino es el compañero con el que platicamos, un compañero de más tiempo que ha vivido este programa, y que él con su experiencia nos comparte este tipo de actitud y que sí funciona porque ellos lo han vivido así, ¿no? Entonces me decía que yo respetara, que me quedara callado, que respetara sus opiniones, respetara su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de actuar, y para mí era algo difícil. Entonces empecé a hacer ese tipo de cosas que me costó mucho trabajo, pero a partir de ese día en que este hombre me platicó estas experiencias y que empecé a actuar un tanto de una forma difícil para mí, pero lo hice, no pasaron ni 2 semanas, yo tenía problemas con mi hija, la mayor. O sea, problemas muy fuertes, resentimientos muy fuertes al grado de odiarme a mi hija, ¿no? Y de ya no hablarme durante unos años. Entonces, el empezar a actuar de esa manera, no fueron ni 2 semanas, estuvo por ahí, llegué yo del grupo, estaban cenando, mi esposa me invitó a un café, y pues sí, me quedé ahí en la mesa con la cabeza baja, ¿no? Tratando de no actuar como siempre actuó. Entonces, por ahí algo dijo mi hija, ¿no? Y me pidieron que yo contestara esa pregunta que hizo mi hija, y pues me salió algo chistoso, la respuesta fue espontánea, fue en ese momento de silencio, de pensar, Dios ayúdame, ¿no? Dios, como yo lo entiendo, así lo vemos en los grupos, de no ofender, de no gritar, y la respuesta fue espontánea, fue graciosa, y mi hija se empezó a reír conmigo. Yo lo único que hice fue agachar la cabeza y casi llorar, ¿no? Y dar gracias a mi agrupación y a lo que mis compañeros me enseñaron como un poder superior, que era un Dios. Lo que yo intenté por años, en unas horas se disolvió. Fue un momento agradable, yo sí di gracias a todo lo que había vivido, ¿no? Gracias a ese poder superior. Fue algo maravilloso. De ahí en adelante, este tipo de actitud empezó, no la dejé de hacer. Y con el tiempo, en mi casa ya se reían, ya convivían, sin mí, claro,
Pero con esa libertad, ¿no? De poder reír, hablar sin que alguien les ofendiera, ¿no? Y he sentido esa sonrisa, ese buen vivir de mi familia, y no hago otra cosa más que agradecer, porque en mi casa ya se ríen, ya no están con el miedo de cómo va a llegar este hombre, ¿no? Borracho, gritón, ya no tienen ese temor, y sobre todo de que pueden expresar lo que ellos sienten sin que nadie les diga nada. Entonces, como esas experiencias ya han ocurrido muchas, y cada vez que ocurre una más así, en la que hay sonrisas, en que hay algo agradable, en que hay felicidad, yo solamente digo gracias a mi agrupación y gracias a lo que aprendí de ese poder superior. Gracias, Gustavo. Gracias, Cucho. Bonnie, hablábamos de la espiritualidad del programa. Hoy tú, como miembro de Alcohólicos Anónimos, creo que debes de tener la esperanza de que toda persona que tiene problemas con su manera de beber pueda llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos y pueda ser otro miembro más de la comunidad que se descubra a sí mismo y logre descubrir la alegría y la satisfacción que da poder trabajar con él. ¿Puedes contarnos de esa alegría, sobre todo de la bendición que se ha obtenido por tratar de trabajar con otros y cómo te ha ayudado? Sí, Gustavo, fíjate que es, pues a lo mejor inexplicable que mucha gente que tiene verdaderos problemas con su manera de beber no quieran adoptar el programa de Alcohólicos Anónimos. Lamentablemente en los grupos están las personas que lo quieren, no las personas que lo necesitan. Son infinidad de gentes que necesitan un programa, hombres y mujeres de diferentes edades. Lamentablemente hay mucha renuencia a llegar a un grupo. Hoy que ha pasado el tiempo, que se ha trabajado con la gente, que de alguna manera pues va viendo uno de esos cambios, como lo mencionaba. Fíjate, una ocasión por ahí llego a hacer un trabajo y llega una jovencita llorando a platicar con la dueña de la casa donde yo estaba trabajando y pide pues que la escuche aquella señora. Esa persona me conocía que yo estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos y me habla. Su papá llevaba muchos días bebiendo, gritando, humillando a la familia, todo ello. Y me piden que vaya a hablar con el Señor, invitarlo a un grupo. Quiero de ir a una determinada hora que el Señor acostumbraba a despertar, darse un baño para seguir bebiendo. Y llego y la señora está en la puerta de su casa y me dice: no vaya a entrar, mi marido tiene una pistola ahí y dice que si llegan ustedes los va a correr a balazos. Da la casualidad que uno es alcohólico, encuentra uno ese puente de comprensión, sabe de los alcances de una persona que bebe y sin mediar más palabra llego corriendo a donde estaba esa persona y ¿qué crees? Que acepta ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Lo acompaña su esposa, lo acompaña a su hija. Hoy han pasado muchos años y esa persona aún sigue sin beber. Ya no quiere alcohol. Ha encontrado una nueva forma de vida. Ese mensaje que nosotros llevamos y que tratamos de llevarlo a cabo a través de estos programas no es algo que esté uno dudando de que funciona. En mi caso, yo tengo la certeza de que sí funciona este programa. Claro que funciona. De que
Hay milagros dentro de Alcohólicos Anónimos, que la gente que todavía sigue bebiendo y sigue sufriendo es porque quiere, porque hay miles de grupos de Alcohólicos Anónimos y millones de gentes que pueden ayudarlo a lograr ese propósito, y también doy testimonio de que se vive mejor sin alcohol. Yo creo que esto es gracias a lo que se ha encontrado a través de trabajar con otras personas, y esa es la situación. Gracias. Gracias, Boni. Andrés, para ir concluyendo este programa, ¿qué mensaje le das a nuestro público que nos escucha? Sobre todo esas personas que pudieran tener problemas con su manera de beber. Y bueno, el mensaje sería no, yo creo que no deben desechar lo que no conocen. Y bueno, pues ahorita les compartimos un poco de nuestra vida, de nuestras situaciones, de los milagros que decíamos, pero hay mucho más. Yo les doy esos motivos para que asistan. Una familia feliz vale la pena. Una sonrisa de un hijo, los padres tranquilos. Yo les doy ese mensaje: asistan, no les va a pasar nada. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Pues bien, yo también quiero decirle a toda esa persona que nos escucha, si tiene problemas con su manera de beber, acérquese al grupo más cercano en su comunidad. Ahí lo estarán esperando mis compañeros de Alcohólicos Anónimos para tratar de ayudar sobre su problema de alcoholismo. Compañeros, les agradecemos su participación en su programa, Charlando sobre Alcoholismo. Reiteramos nuestro agradecimiento a Jules González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. A ustedes, amable público que nos escucha, les queremos dar las gracias. Los esperamos y nos escuchamos la próxima semana en tu programa, Charlando sobre Alcoholismo. Nuevamente gracias y hasta la próxima. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.